Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos, así que ponte cómodo y empecemos. Me llamo Iván, tengo 31 años y llevo casi 3 trabajando en una fábrica de empaque cerca del puerto. No es un mal trabajo, pero el turno de noche te cambia. La gente que trabaja de día no lo entiende. Uno se acostumbra al silencio, a ver las mismas caras con ojeras, a moverse entre pasillos oscuros con el zumbido constante de las máquinas. La noche tiene otro ritmo, otra lógica. A veces pienso que el mundo se apaga un poco y solo quedamos nosotros flotando en un tiempo distinto. Trabajo en el área de carga preparando los pedidos que se cargan en los camiones justo antes del amanecer. Esa noche nos tocó turno largo de 10 de la noche a 6 de la mañana. Éramos 7 en total en esa zona, nada fuera de lo común, o eso creíamos. La jornada había empezado normal, un poco de charla durante el primer café, música baja de fondo, la rutina de siempre. A eso de la 1, el ambiente se empezó a poner más denso. No pasó nada en particular, solo esa sensación que a veces se instala sin motivo, todos más callados, las luces más blancas, los ruidos más marcados. Fabián, uno de los nuevos, se levantó diciendo que iba al baño. Eran casi las 2. Lo vi caminar lento por el pasillo que conecta con el comedor, las manos en los bolsillos. Se veía cansado, no le di importancia. Pasaron 15 minutos, luego 20. Me distraje armando un pallet con cajas mal etiquetadas, pero en algún punto noté que no había vuelto. Le escribí por WhatsApp, pero no le llegaban los mensajes. Pensé que quizás estaba quedando dormido en el baño. No sería la primera vez que alguien cabecea en la taza. Se lo comenté a Rodrigo, nuestro supervisor, pero él solo levantó los hombros. Fui al baño yo mismo. Lo encontré vacío, la luz encendida, una gota constante cayendo de uno de los grifos, y el típico zumbido del ventilador de techo. Me quedé un segundo escuchando. No se oía nada. Fue entonces cuando escuché un ruido seco, metálico, como si una bandeja hubiese caído en el suelo de la zona de mantenimiento. Me detuve. El sonido no fue fuerte, pero sí inesperado. No era común escuchar algo así a esa hora, y menos desde esa parte de la fábrica, que a esas horas suele estar cerrada. Aún así, crucé por el pasillo que daba mantenimiento. Las luces parpadeaban un poco, como solían hacer cuando llovía, pero esa noche no llovía. Me asomé entre los estantes tratando de ubicar el origen del ruido. Nada, cajas apiladas, una carretilla en desuso, herramientas colgadas en su sitio. Todo parecía normal, pero la sensación de estar siendo observado me sacó de ahí rápido. Me regresé a mi zona sin decir nada. Cuando llegué, Fabián ya había vuelto. Estaba pálido, con los ojos un poco rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. Le pregunté si estaba bien. Me respondió con un sí breve y sin mirarme. Tenía una expresión rara, como ausente, como si no estuviera del todo ahí. A las 4:30 nos detuvimos un rato para tomar otro café. Estábamos todos más cansados de lo habitual. Mientras mezclaba el azúcar en el vaso, noté que el guardia de seguridad venía corriendo por el pasillo principal. Era un tipo grande, siempre serio, y esa noche tenía una expresión de preocupación real. Nos pidió que bajáramos el volumen de la música y preguntó si habíamos visto entrar a alguien extraño. Le dijimos que no. Entonces nos explicó que las cámaras de seguridad habían estado sin señal por casi 2 horas. Un corte breve, pero justo antes de que se activaran otra vez, registraron movimiento en la zona de químicos. Esa área estaba cerrada desde hacía días por mantenimiento. Nadie tenía acceso. Según el guardia, lo que se veía en el video era una figura con casco, uniforme gris como el nuestro y guantes. Caminaba lento, derecho, sin mirar a los lados. Parecía saber exactamente a dónde iba, pero el problema era que ningún trabajador tenía acceso esa noche. Y lo más raro, en la siguiente cámara la figura ya no aparecía, como si hubiera desaparecido entre 2 pasillos. Algunos compañeros soltaron una risa nerviosa. Otros empezaron a revisar sus tarjetas de entrada para ver si algo andaba mal. Rodrigo ordenó que todos saliéramos a la zona abierta,
Mientras revisaban todo, yo me senté cerca del montacargas. Hacía frío y me temblaban un poco las manos, pero no era por el clima. Fabián estaba en una esquina con la cabeza entre las rodillas. Me acerqué, le ofrecí agua, tardó en hablar, pero cuando lo hizo, su voz temblaba. No era la primera vez que lo veía, me dijo. Lo miré sin entender. Lo vi hace 2 semanas en la zona de carga. Pensé que era uno de ustedes. Caminaba hacia el fondo, pero cuando fui a ver no había nadie. Le pregunté por qué no dijo nada. No quise parecer loco, respondió sin levantar la cabeza. Pensé que era el sueño, la fatiga, no sé, pero hoy cuando fui al baño lo escuché otra vez. ¿Qué escuchaste? Pasos detrás de mí y luego un golpe metálico. Me escondí en mantenimiento. No quise salir hasta que ya no oí nada. Sabía que si lo veía otra vez, me iba a quebrar. No supe qué decirle. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando de fondo las voces del guardia y Rodrigo discutiendo con el encargado de mantenimiento. Parecía que nadie tenía una explicación clara. Decían que las cámaras habían registrado la apertura de la puerta con una tarjeta desactivada meses atrás. Nadie sabía cómo. Terminamos el turno como pudimos, todos con los nervios tensos, revisando cada pasillo 2 veces antes de cruzar. Cuando salimos, el cielo ya clareaba. Fabián caminó rápido hacia la calle. No se despidió. Al día siguiente no vino, y a la semana siguiente se supo que había renunciado. La vida siguió, como siempre, pero desde esa noche algo cambió. Nadie hablaba del tema directamente, pero todos empezamos a mirar un poco más por encima del hombro. Cada sonido extraño se volvía motivo de silencio. Incluso Rodrigo, que nunca se alteraba, empezó a pedir que no se trabajara solo en ciertas áreas durante la madrugada. No sé qué fue lo que pasó esa noche. Puede que todo tenga una explicación lógica. Una tarjeta olvidada, un técnico mal registrado, una sombra mal interpretada. Pero lo cierto es que esa noche, algo nos descolocó. No por ser imposible, sino porque se sintió demasiado real. Y en la noche, cuando lo único que te rodea es el zumbido de las máquinas y el paso del tiempo que no parece avanzar, lo real puede ser también lo más inquietante. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Kevin. Trabajo como guardia de seguridad en una bodega de logística en las afueras de la ciudad. Empecé este trabajo hace poco más de 1 año después de haber salido de una mala racha. El turno nocturno era mi primera opción, pero era lo único que me ofrecieron, y necesitaba el dinero. Al principio pensé que sería tranquilo. Casi no había movimiento durante la noche. El almacén se cerraba a las 9 p.m., y después de eso, lo único que hacía era revisar cámaras y dar un par de rondas para verificar que todo estuviera en orden. No había contacto con nadie. Solo yo, una radio y una fila de pantallas mostrando ángulos diferentes del lugar. Todo iba normal, aburrido incluso, hasta que una noche pasó algo que todavía me cuesta entender, pero sé que fue real. Esa noche llegué al trabajo como siempre a las 10 p.m. Pasé mi tarjeta por el lector de entrada y saludé al guardia del turno anterior. Me dijo que había habido problemas con una de las cámaras del sector 4, se apagaba sola o se quedaba congelada. Me pidió que estuviera pendiente, aunque seguramente era solo un fallo de conexión. Ya estaba acostumbrado a esas cosas. Las cámaras del almacén no eran nuevas precisamente. Me acomodé frente al monitor y comencé mi turno. Todo estaba en silencio. Las luces del almacén quedaban en modo tenue, y el único sonido era el zumbido constante del ventilador del sistema eléctrico. A la 1 de la madrugada, la cámara del sector 4 se congeló. Revisé la pantalla. Mostraba la misma imagen desde hacía varios minutos. Entré al sistema para reiniciarla. Tardó un poco, pero volvió a funcionar. Y ahí fue cuando noté algo raro. Había una caja abierta en el pasillo. Una que no estaba en la imagen anterior. Estaba justo en el centro del pasillo. Como si alguien la hubiera movido. Pensé que podía ser cosa del ángulo. Pero me levanté igual a revisar. Caminé por el pasillo del sector 4. Todo estaba en su lugar, las cajas apiladas, los estantes llenos, pero no había ninguna caja en el medio del pasillo, ni abierta, ni cerrada, nada.
Volví a la oficina confundido y revisé la grabación. Ahí estaba. La caja aparecía en el cuadro congelado, pero en la imagen en vivo ya no estaba. Pensé que tal vez el sistema había grabado mal. A veces los datos de imagen se sobreponían cuando había fallas de red. Pero aún así anoté el incidente en el registro por si acaso. Un rato después, cerca de las 3 a.m., volví a notar algo extraño. La cámara 4 seguía mostrando cosas fuera de lugar. Ahora había una sombra al fondo del pasillo. Una silueta pequeña, estática. No se movía. Me quedé mirando la pantalla, esperando que la imagen se actualizara, o que la figura se desvaneciera como un fallo más. Pero no pasó. Me levanté otra vez. Crucé los sectores hasta el pasillo 4. Caminé lento con el radio en la mano. No había nadie ni ruidos. Me detuve justo donde la cámara mostraba la silueta. Solo estaban las cajas y el frío. Volví a la sala de monitores y retrocedí la grabación. Ahí seguía la figura. Cuando avancé unos segundos más, desaparecía sin moverse, así de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. Empecé a sentirme inquieto, como si me observaran desde algún punto del edificio. Apagué todas las luces, menos la de la oficina, y me encerré ahí el resto del turno. Cuando llegó el de la mañana, le conté lo que había visto. Se rió, y me dijo que eso pasaba cuando uno se quedaba solo tantas horas viendo pantallas. Te juega la mente, me dijo, pero yo sabía que no era imaginación. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Pensé que tal vez sí había sido un error de sistema, hasta que una noche, mientras revisaba cámaras, vi una cosa que me dejó helado. En la cámara 4, justo en el ángulo bajo del pasillo, se veían claramente unas pisadas húmedas que no estaban antes. Se marcaban en el suelo, una tras otra, como si alguien hubiera entrado desde el fondo, pero el almacén estaba cerrado con llave. Yo tenía la única. Me armé de valor, agarré la linterna y fui directamente allá. No había nada en el pasillo. Revisé todo el sector, pero lo peor vino cuando volví a la oficina. Las pisadas seguían en la grabación, pero ahora había una nueva. Mi silueta estaba ahí parada frente a la cámara, pero yo no me había parado ahí, lo juro. Me vi en el video inmóvil mirándola fijamente, solo que eso no era yo. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Pedí mi cambio de turno, y desde entonces no volví a ver ese pasillo en la madrugada. No sé qué fue lo que vi ni cómo explicarlo, pero cada vez que me acuerdo se me eriza la piel. A veces cuando me levanto al baño de noche tengo esa misma sensación, como si alguien me mirara desde algún rincón. Desde esa noche, no volví a confiar en lo que muestran las cámaras. Vamos con la tercera historia. Me llamo Fernando, y trabajé como vigilante nocturno en un hospital público. El turno era nada fácil, porque además de la soledad, había muchas historias de sucesos raros que se contaban entre el personal. A veces, los médicos decían que sentían presencias en ciertas salas, y los enfermeros aseguraban haber visto sombras moviéndose por los pasillos sin explicación. La primera semana que estuve ahí, traté de no darle importancia a esos rumores. Pensaba que todo era producto del cansancio y la imaginación, pero una noche me tocó hacer la ronda por el área de terapia intensiva, y justo cuando iba pasando por un pasillo angosto, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. En ese momento escuché un susurro apenas audible, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Pero cuando miré alrededor no había nadie. La luz fluorescente parpadeó, y un aire frío me golpeó la cara, aunque afuera hacía calor. Seguí caminando y llegué a una sala que estaba supuestamente vacía, pero la puerta estaba entreabierta. Entré despacio y vi una silla de ruedas en el centro, moviéndose ligeramente, como empujada por un viento invisible. Di un paso atrás y escuché de nuevo ese susurro, ahora más fuerte, acompañado de un suspiro profundo que parecía venir de la nada. Sentí como si alguien estuviera parado detrás de mí, pero al girar no encontré nada. Esa noche, el ambiente del hospital cambió para mí. Ya no era solo un trabajo, sino una experiencia que me hizo dudar de muchas cosas que antes daba por sentado. Con cada ronda sentía más peso en el aire, como si las paredes guardaran recuerdos que querían salir. Lo peor fue cuando al revisar la sala de descanso para el personal,
Encontré una foto antigua pegada en la pared. Era de un enfermero que había fallecido años atrás, pero su mirada en la foto parecía seguirme. Desde entonces, todas las noches, cuando el reloj marca las 3, escucho pasos acercándose lentamente por los pasillos, y el susurro que me llama por mi nombre se vuelve más insistente. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, el ambiente estaba más denso que nunca. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, y el silencio era tan profundo que cualquier sonido se amplificaba como un eco. Al pasar cerca de la sala de descanso, vi que la foto del enfermero estaba caída en el suelo, como si alguien la hubiera movido. La recogí, y al levantarla noté que por un instante su reflejo en el vidrio parecía parpadear, como si quisiera decir algo. En ese momento escuché claramente mi nombre, susurrado justo detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Empecé a sentir una presión en el pecho, una mezcla de miedo y tristeza que me costaba soportar. Seguí mi camino, pero cada vez que miraba hacia atrás, creía ver una sombra desvaneciéndose entre las paredes. Al llegar a la sala de terapia intensiva, las máquinas que monitoreaban a los pacientes comenzaron a emitir pitidos erráticos, sin razón aparente. Miré los monitores y vi cómo las lecturas se alteraban subiendo y bajando, como si alguien invisible estuviera interfiriendo con los aparatos. El frío se intensificó, y sentí que un aliento helado rozaba mi cuello. Entonces escuché el susurro más fuerte que hasta ahora. «No te vayas». Sentí que la piel se me erizaba mientras un peso invisible me empujaba hacia la salida. Corrí sin mirar atrás hasta la recepción, donde finalmente respiré con calma. Al día siguiente, cuando conté lo que había vivido, los compañeros me miraron con ojos compasivos. Me dijeron que el hospital guardaba muchas historias de pacientes que nunca se fueron del todo, y que el enfermero de la foto había fallecido allí hace décadas en circunstancias trágicas. Desde esa noche, aunque sigo trabajando ahí, siempre llevo conmigo un amuleto que me regaló una enfermera, un pequeño colgante con una cruz para protegerme de esas presencias. Sé que muchos no creen en estas cosas, pero después de vivirlo, no puedo negarlo. En ese hospital, en el silencio de la noche, hay algo más, algo que no se ve, pero se siente. Historia 4. Me llamo Alejandro, pero todos en el trabajo me dicen Alex. Tengo 36 años, y trabajo desde hace 6 en una autopista en la caseta número 4 del peaje de la Ruta 9. Trabajo de noche de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al principio no me gustaba, pero uno se acostumbra. La paga no es gran cosa, pero al menos no hay jefe encima ni demasiada gente. Hay noches en que pasan menos de 20 autos. Todo es repetitivo. Te sientas, abres la ventanilla cuando se acerca un coche, cobras, das el ticket y cierras. De vez en cuando viene un camión o algún tipo apurado que ni te mira. Hay un botón para pedir cambio, otro para llamar por si hay un problema y una radio interna por si pasa algo grave. La rutina te come vivo, pero también te hace estar muy atento a cualquier cosa fuera de lo normal. Y eso fue lo que pasó hace unos meses. Todo comenzó una madrugada de jueves. Era una noche fría y casi sin tránsito. Estaba leyendo en mi teléfono para pasar el rato, y ya eran cerca de las 2:40 de la mañana. De repente vi que un coche se acercaba por el carril de mi caseta. Era un sedán viejo con la pintura desgastada y los faros bajos. Se detuvo como todos, sin apuro. Bajé el vidrio y saludé como siempre. El conductor no respondió. Tenía las manos en el volante mirando al frente. Era un tipo delgado con capucha puesta. Pensé que tal vez no me había escuchado. Dije de nuevo, «Buenas noches», un poco más fuerte. Y ahí fue cuando me miró. No sé por qué, pero su forma de mirarme me puso nervioso. No fue una mirada agresiva ni nada por el estilo. Era más bien vacía, como si no tuviera expresión alguna. No hablaba, solo extendió la mano con el dinero. No era nada raro, pero esa forma de estirarla, tan lento, me dejó inquieto. Le cobré, le di el recibo, y levanté la barrera. El coche avanzó despacio, y se fue. Unos segundos después llegó otro auto, todo normal. Lo atendí, cobré, saludé, lo olvidé por completo, hasta que 40 minutos después pasó el mismo coche. Reconocí los faros apagados, la pintura deslucida,
La forma de frenar era el mismo. Esta vez estaba en la caseta número 2, que tenía cámara. Lo vi en el monitor de seguridad. El mismo auto, la misma velocidad, solo que ahora no se detuvo. Pasó con la barrera arriba. No había nadie cobrando en esa cabina a esa hora. Teníamos menos personal por la noche, así que muchas veces dejaban esa barrera abierta cuando no había cambio de turno. Me pareció raro, pero asumí que simplemente había dado la vuelta por alguna razón. Tal vez se había equivocado de salida, pero algo me incomodaba. Fui al cuarto de monitores para revisar la grabación. Ahí estaba el auto pasando lento. Miré el reloj. Eran las 3:22 de la mañana, y justo cuando el coche cruzaba la cámara se detuvo un segundo, como si el conductor supiera que estaba siendo grabado. Puso la marcha en neutro y frenó. Luego, sin girar la cabeza, sacó una mano por la ventanilla y apuntó directamente a la cámara, no con el dedo, con una linterna. Un segundo después, la imagen se congeló. Volví corriendo a mi cabina y lo anoté todo en el parte. No podía comunicarlo por radio porque era algo menor, no una emergencia, pero no quise dejarlo pasar. Las noches siguientes, todo estuvo tranquilo, hasta el sábado. Esa noche, cerca de las 4 de la mañana, sentí que algo se movía frente a mí. Miré hacia el frente y no había coche, pero las luces del sensor de movimiento se habían activado. Normalmente solo se encienden cuando hay un vehículo, pero a veces un animal grande puede hacerlas saltar. Me asomé por la ventanilla y ahí lo vi. El mismo sedán, detenido unos metros antes de la caseta, con las luces apagadas, como si me estuviera esperando. Me quedé quieto. No podía ver si había alguien dentro. Agarré la radio y avisé que un coche sospechoso estaba detenido en el carril. Me respondieron que iban a revisar desde la cámara del pórtico. Pasaron unos segundos. La respuesta fue: «No vemos ningún coche, Alex. ¿Estás seguro de que lo viste?». Insistí. «Está ahí frente a mí, sin luces, parado en la sombra. Silencio en la línea». Volví a mirar al frente y ya no estaba. Me bajé, encendí mi linterna y recorrí el tramo corto frente a la caseta. Nada, ni luces, ni rastro de neumáticos, ni motor. Me subí otra vez, algo alterado, pero intenté calmarme. Pensé que tal vez el tipo había avanzado justo cuando me distraje hablando por radio. Lo dejé pasar. Una parte de mí quería pensar que todo tenía explicación, pero una semana después todo se descontroló. Esa noche una de las cámaras nuevas del pórtico principal empezó a fallar. Mostraba una imagen distorsionada con líneas, como si hubiera interferencia. Me pidieron que fuera a revisarla desde el panel local que está cerca del portón de mantenimiento. Eran las 3:10 de la madrugada. Tomé mi linterna y caminé por el costado del carril. Todo estaba en silencio, solo el ruido lejano de un camión pasando en otra caseta. Cuando llegué al panel noté algo que me dejó frío. Una hoja pegada con cinta sobre la puerta del panel. No era una hoja del servicio técnico. Era una hoja blanca común, escrita con marcador negro. Decía: «No sigas mirando». Me paralicé. No había nadie cerca. Giré sobre mis pasos, apuntando la linterna hacia todos lados. Llamé por radio, pero no respondieron al instante. Estaba completamente solo. Arranqué la hoja y la guardé en mi bolsillo. No dije nada al volver. Nadie me creería, pero ya no era una simple coincidencia. Esa madrugada me encerré en la oficina de seguridad y no volví a salir. Al día siguiente, llevé la hoja con el mensaje a mi jefe. Pensé que tal vez alguien estaba haciéndome una broma pesada, pero me miró serio y me dijo: «No eres el primero que recibe algo así. Hace años que pasan cosas raras aquí de madrugada, pero nunca pasa nada grave, solo cosas que no cuadran. Desde entonces trabajo con la radio encendida a todo volumen. Aunque no hable con nadie, dejo siempre la luz interna de la cabina encendida, y cuando veo un sedán viejo acercarse, me tenso. Todavía no sé quién era ese hombre, ni por qué volvió 2 veces, ni cómo desapareció. Solo sé que desde esa noche, me cuesta mucho más quedarme tranquilo en la oscuridad». Historia 5. Me llamo Lucas, y hace poco empecé a trabajar como vigilante nocturno en un edificio de oficinas.
No era el trabajo de mis sueños, pero necesitaba el dinero. No tenía experiencia previa, pero me dijeron que el turno de noche era tranquilo y que solo había que hacer rondas cada cierto tiempo. Me pareció fácil, solo tenía que cuidar que nadie se colara y que todo estuviera en orden. Lo que no sabía era que desde la primera noche algo me iba a incomodar, y no era precisamente el silencio. El edificio es grande, 6 pisos, muchos pasillos, salas de juntas vacías, cubículos alineados. Todo parece normal durante el día, pero en la noche se siente distinto, como si el lugar tuviera otra personalidad cuando está vacío. La primera noche fui con Mateo, el vigilante que estaba por dejar el puesto. Él era más grande, rondaba los 40 con cara de pocos amigos. Me dio el recorrido, me explicó los puntos donde debía pasar, los horarios de las rondas, cómo usar la radio, y luego se fue sin hablar mucho más. Todo parecía sencillo y no tuve mayores problemas. Fue en la segunda noche cuando me dejaron solo que noté algo raro. Yo estaba en la planta baja revisando las cámaras cuando vi que en el pasillo del tercer piso se apagaron las luces. No fue un apagón general, solo ese pasillo. Pensé que tal vez era un fallo eléctrico, así que subí a revisar. Cuando llegué, las luces estaban encendidas de nuevo. Me quedé un rato mirando, caminando lento por el corredor, escuchando mis pasos y el leve zumbido de las lámparas. Todo estaba normal, y no había señales de cortes eléctricos. Pensé que era yo exagerando, así que volví a mi puesto. Pero esa misma noche pasó otra vez. Las cámaras mostraron el mismo pasillo apagado. Esta vez esperé unos segundos. Volví a mirar, y ya estaba encendido. No podía entenderlo. Me aseguré de que las cámaras no tuvieran fallos. Me fijé en los demás pisos. Todo estaba bien. Al día siguiente, cuando Mateo llegó a relevarme, le mencioné lo de las luces. El tercer piso, me dijo sin sorprenderse. Sí, a veces pasa. ¿Por qué? Problemas con el sistema eléctrico. No sé. Siempre ha sido así. A veces se apagan solas, luego se prenden, pero no te preocupes. Nadie ha reportado nada grave. Me pareció raro que lo dijera con tanta naturalidad como si fuera normal en un edificio moderno. No insistí. Pasaron los días, y las luces seguían apagándose. Siempre en el mismo lugar, nunca en otro pasillo, siempre breves segundos. Una vez me pasó justo cuando iba caminando por ahí. Estaba cruzando cuando todo quedó en penumbra. Me detuve de golpe. El silencio era total, y de pronto las luces volvieron. Sentí un escalofrío, pero seguí caminando como si nada. Me decía a mí mismo que eran cosas mías, que no debía sugestionarme, pero algo no encajaba. Una noche decidí quedarme en ese piso más tiempo. Me senté al final del pasillo con una linterna apagada y esperé. Durante casi media hora no pasó nada, solo el zumbido leve del sistema de ventilación, hasta que sin previo aviso, el pasillo se oscureció. No me moví. Quise ver cuánto duraba. Escuché algo, un ruido leve, como si alguien respirara fuerte o arrastrara los pies por la alfombra, pero no podía ver nada. Saqué la linterna y la encendí apuntando al final del pasillo. No había nadie, y entonces las luces se encendieron. Otra vez revisé cada oficina, cada rincón, nada, todo estaba cerrado. Las cámaras tampoco mostraron nada anormal. Aún así, algo no cuadraba. A la mañana siguiente, al salir del turno, volví a comentarle a Mateo. ¿Estás seguro que nadie más entra al edificio? Él me miró serio. Se quedó callado un segundo. Mira, Lucas, no estás loco. A mí también me ha pasado. Y no solo eso. Un tipo que trabajaba aquí hace unos años renunció por lo mismo. Nunca quiso contar bien qué le pasó, pero decía que había algo raro en ese piso. Desde entonces, prefiero no hacer rondas ahí cuando se apagan las luces. Me quedo abajo hasta que vuelvan solas. No supe qué decirle. Me fui a casa dándole vueltas a eso. Esa noche dormí mal. Me costaba dejar de pensar en el pasillo, en el silencio, en ese ruido que escuché. Seguí trabajando las semanas siguientes. Me acostumbré a ver las luces apagarse. Ya no subía cuando pasaba, solo miraba desde las cámaras. A veces anotaba la hora. Curiosamente, siempre pasaba entre las 3:12 y las 3:17 de la mañana, no antes.
no después. Un día me animé a preguntarle a la recepcionista del turno de día si sabía algo raro del edificio. Me miró como si supiera exactamente a qué me refería. El tercer piso, me dijo. Yo no subo mucho ahí. Dicen que hace años, cuando esto era una clínica, alguien murió en ese pasillo. No sé si sea cierto, pero todos los del día evitamos quedarnos solos ahí. Suena loco, pero el ambiente se siente pesado. Eso me dejó helado. No lo esperaba. Yo no creo en fantasmas ni cosas así, pero hay cosas que uno no se explica. A veces, cuando estoy solo en la sala de cámaras y veo que se apaga ese corredor, ya ni me inmuto, solo miro, espero, y cuando se prende en cambio de pantalla, no lo cuento mucho, pero cada noche cuando me acerco a las 3 a.m., no puedo evitar mirar el reloj, porque sé que pronto se va a apagar, y siempre lo hace. Continuamos. Me llamo Esteban, y trabajo en una gasolinera a las afueras de la ciudad. El turno nocturno siempre ha sido tranquilo, salvo por los borrachos que pasan de vez en cuando o algún conductor perdido. Nunca había pasado nada fuera de lo común. Hasta esa noche, eran casi las 2 de la mañana. Estaba detrás del mostrador revisando inventario cuando escuché el sonido de un motor apagándose en la bomba número 3. Me asomé por la ventana y vi un auto viejo color gris con las luces encendidas. No pude ver bien al conductor. Parecía inclinado hacia el asiento del copiloto. Tomé mi chaqueta y salí para atenderlo. Pero cuando llegué junto al auto, la ventanilla estaba abajo y adentro no había nadie. Revisé alrededor, incluso los baños y el área de descanso, pero no encontré a nadie. El motor seguía tibio, como si lo hubieran apagado segundos antes. Me incomodó, así que regresé adentro. Minutos después, revisando las cámaras, me di cuenta de algo extraño. En la grabación, el auto gris aparecía llegando, pero en ningún momento se veía abrir la puerta ni salir a alguien. Simplemente estaba ahí, y luego se apagaba solo. Alrededor de las 3 lo volví a ver, esta vez estacionado más lejos junto a la cerca. No escuché motor, no escuché nada. El auto estaba apagado, pero con las luces encendidas, y dentro se veía claramente una figura sentada en el asiento del conductor. No me atreví a salir. Llamé a un compañero que vive cerca para contarle, pero me dijo que no me preocupara, que en esa gasolinera siempre pasaban cosas raras. Me recordó un rumor. Hace años, un hombre se quedó dormido dentro de su coche mientras cargaba gasolina. Lo encontraron muerto al amanecer, con el tanque lleno y las llaves puestas. Nadie supo de qué murió, pero varios aseguraban que aún se le veía rondando en un auto viejo. Pensé que era solo una historia para asustar, pero a las 3:30, el auto gris volvió a la bomba número 3. Esta vez sí salí, pero con el teléfono grabando. Al acercarme, la figura en el asiento giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía rostro, solo una mancha oscura, donde deberían estar los ojos y la boca. Retrocedí sin apartar la vista. El auto arrancó solo, sin que nadie tocara el volante, y se alejó hacia la carretera vacía, hasta desaparecer en la oscuridad. Creí que ahí terminaba todo, pero al volver al mostrador, vi que sobre la barra había un billete arrugado de 20 pesos. Olía a gasolina y estaba húmedo, como si alguien lo hubiera dejado minutos antes. Esa noche no dormí ni un segundo después de salir del turno. Al llegar a casa me quedé mirando el billete que había dejado el conductor en la barra. No sabía si tirarlo, guardarlo o quemarlo. Al final lo dejé dentro de un cajón. Cuando volví a trabajar 3 días después, lo primero que hice fue revisar las grabaciones de esa noche para confirmar que todo había pasado y no era un invento de mi cabeza. Y ahí estaba el auto gris acercándose el momento en que me acerco con el teléfono. Pero lo que vi después me heló en la grabación. La figura dentro del auto sí tenía rostro. Era un hombre pálido, con los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir. Su boca estaba ligeramente abierta y parecía estar diciendo algo, pero no había sonido. Esa imagen me dejó inquieto. Decidí preguntarle a don Hilario, un ex empleado que había trabajado años en la gasolinera antes de jubilarse. Me recibió con una mirada seria y me dijo que el hombre de la leyenda se llamaba Tomás. Murió de un infarto justo en la bomba.
Número 3. Un jueves de madrugada mientras esperaba que le llenaran el tanque. Su familia nunca volvió por sus cosas. Dicen que lo siguen viendo cuando hay neblina o cuando está por amanecer. Nunca acepta ayuda, solo te mira. Si lo ves y no le cobras, dicen que se enoja. Me advirtió Hilario esa madrugada, como si el destino me quisiera probar. A las 4:10 vi las luces del auto gris acercándose de nuevo. Esta vez no fui hacia él. Me quedé detrás del mostrador mirando por la ventana. El coche se detuvo. El vidrio del lado del conductor estaba abajo y se veía claramente la silueta de Tomás. Movía los labios como en las grabaciones, pero esta vez, aunque bajo, pude escuchar un susurro. ¿Cuánto es? No sé de dónde saqué valor, pero le respondí. Son 150. En ese instante, un billete doblado salió flotando por la ventana del auto y cayó al suelo. El coche arrancó, pero en lugar de ir hacia la carretera, se desvaneció lentamente en medio de la neblina que había empezado a cubrir el estacionamiento. Salí temblando y recogí el billete. Era viejo, como de hace décadas, y estaba empapado en gasolina. Lo guardé junto al otro. No sé por qué lo hice, pero algo en mí me decía que tirarlo sería una mala idea. Han pasado semanas y cada vez que trabajo de noche encuentro un billete nuevo en la barra o en el suelo de la bomba número 3. A veces escucho el motor del auto gris. Aunque no lo vea, ya no me asusta tanto, pero cada vez que me lo topo, su cara se ve más deteriorada, como si se estuviera pudriendo lentamente. Lo peor es que hace 2 días, mientras cerraba la caja, vi en una esquina del mostrador un papel arrugado. Al abrirlo, reconocí mi propia letra. Era un ticket que yo había escrito esa misma noche, pero la fecha era de dentro de 1 año. En él el nombre del cliente decía Tomás, y el total de la venta estaba pagado por mí. Continuamos. Me llamo Carolina y trabajo como recepcionista en un pequeño hotel cerca de la central de autobuses. No es un lugar de lujo, pero siempre está lleno de viajeros que solo necesitan un par de horas para dormir o esperar su conexión. Desde que entré, me advirtieron que el turno nocturno era tranquilo, pero no tanto como para relajarse demasiado. La primera vez que me tocó quedarme de madrugada, la gerente me dijo una frase que todavía me retumba. Si escuchas pasos en el pasillo y no hay reservas, no te levantes. Pensé que era una manera rara de decirme que no me distrajera, así que lo tomé como una broma. Esa noche, cerca de las 2:30, el hotel estaba en silencio absoluto. Solo quedaba una habitación ocupada, un hombre que había llegado de Monterrey y que no salió en toda la noche. Yo estaba revisando los registros cuando escuché un golpe seco en el pasillo del 3er piso, seguido de pasos lentos, como si alguien arrastrara los pies. Miré las cámaras, pero justo la del pasillo 3 estaba en negro. El sistema fallaba a veces, así que no me alarmé. Sin embargo, los pasos no paraban. Subí para ver qué pasaba. El aire se sentía frío, y el olor era raro, como a humedad mezclada con metal. Caminé hasta el final del pasillo, pero no vi a nadie. Justo cuando me di la vuelta, escuché claramente que una puerta se cerraba detrás de mí. Era la habitación 307. Lo extraño es que estaba registrada como vacía. La llave estaba en la recepción, y nadie había pedido entrar. Me quedé quieta unos segundos, y luego decidí abrir. Adentro no había nada, solo una cama perfectamente hecha, y las cortinas moviéndose. Aunque la ventana estaba cerrada, regresé a la recepción algo inquieta. Pasaron unas horas, y no volvió a pasar nada, hasta que minutos antes de las 5 escuché el timbre del teléfono interno. El identificador marcaba habitación 307. Contesté, y del otro lado solo se escuchaba una respiración profunda, lenta, hasta que una voz femenina dijo: «Baja, aquí hace frío». Colgué de golpe y revisé la línea, pensando que alguien se colaba para hacer una broma. Subí otra vez a la 307, pero la encontré igual que antes, impecable y vacía. Al volver a la recepción, noté algo que no estaba antes. Un par de huellas mojadas sobre el piso, pequeñas como de una mujer descalza, que se dirigían hacia el pasillo y se perdían frente al elevador. Cuando llegó la gerente en la mañana, le conté lo que había pasado. Ella no pareció sorprendida.
Me dijo que hace años en esa misma habitación se hospedaba una joven que trabajaba en bares de la zona. Un cliente obsesionado la siguió hasta aquí, y aunque nadie sabe bien lo que pasó, la encontraron sin vida en la habitación. Desde entonces nadie aguanta mucho en ese cuarto. Esa misma noche me tocó de nuevo el turno. Juro que me prometí no subir si escuchaba algo raro, pero cuando el reloj marcó las 3:07 exactas, la puerta de la 307 se cerró sola con un golpe que retumbó por todo el pasillo. Me quedé mirando la pantalla de la cámara, pero seguía en negro. Esa cámara solo fallaba cuando más la necesitaba. Respiré hondo y me dije que no iba a caer en provocaciones, aunque fuese algo absurdo decirlo de una puerta que se cerró sola. Sin embargo, el silencio después del golpe era tan espeso que me hacía sentir que algo me observaba desde allá arriba. A los pocos minutos, el teléfono volvió a sonar. Otra vez. Habitación 307 en el identificador. Contesté con la voz temblorosa, la misma respiración lenta, pero esta vez no era una mujer, era un hombre grave, áspero, como si hablara desde el fondo de un cuarto muy grande. No la dejes sola, dijo. El clic de la línea cortándose sonó más fuerte que de costumbre. No podía seguir ignorando eso. Subí, esta vez con las llaves en la mano y el corazón desbocado. El pasillo del tercer piso estaba más frío que antes. Cuando llegué a la 307, no necesité abrir. La puerta estaba entreabierta. Dentro estaba todo igual, salvo por el espejo del baño que estaba completamente empañado, como si alguien acabara de salir de una ducha caliente. Me acerqué y con el dorso de la mano limpié una parte del cristal. En ese instante, detrás de mí, en el reflejo, vi claramente a una mujer joven, pálida, con el cabello largo y mojado, mirándome fijamente. Tenía una expresión de miedo, no de amenaza. Me giré de golpe, pero no había nadie. Cuando llegó la gerente, antes de que yo hablara, me dijo: «Anoche la escuchaste, ¿verdad?». Asentí. Entonces me contó algo que no me habían dicho. El hombre que mató a la joven nunca fue detenido. Algunos huéspedes dicen escuchar su voz como si buscara a su víctima. Otros aseguran que la ven a ella pidiendo ayuda, sobre todo a las 3:07, la hora exacta en que murió. Yo ya no quería volver, pero el trabajo me hacía falta. A partir de entonces, cada vez que estaba en el turno nocturno, evitaba subir a ese piso. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentara, siempre, en algún momento, escuchaba la puerta de la 307 cerrarse sola y el teléfono sonar poco después. La última noche que trabajé ahí fue la peor. Sonó el teléfono y sin pensarlo contesté. Esta vez las dos voces hablaron a la vez, superpuestas, la de ella suplicando que no la deje y la de él diciendo que la encontrara. Fue tan fuerte que tuve que apartar el auricular. Luego, silencio. Ese mismo día entregué mi renuncia. Desde entonces, cuando paso por la calle donde está ese hotel, no puedo evitar mirar hacia las ventanas del tercer piso. Y casi siempre, en la 307, hay una figura quieta mirando hacia abajo, como esperando que alguien suba. Continuamos. Me llamo Andrés, y hace unos años trabajaba como guardia de seguridad en una bodega de transporte de carga. El lugar estaba en la salida de la ciudad, justo al lado de una carretera casi desierta por las noches. Era un complejo grande con varios almacenes y un patio enorme donde estacionaban los tráileres. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La rutina era sencilla: rondas por el perímetro, vigilar las cámaras y firmar en un cuaderno de control cada hora. En teoría no era un trabajo difícil hasta que me tocó una semana en la que la bodega estaba prácticamente vacía. Era martes, y cerca de las 2 de la mañana, el silencio se volvió tan intenso que podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. Esa noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo raro. En el monitor número 3, el que apuntaba hacia el patio trasero, apareció una figura cruzando lentamente entre los tráileres. No llevaba chaleco reflectante, así que supe que no era uno de los choferes. Agarré la linterna y salí a revisar. Caminé por el pasillo que llevaba al patio, y el aire se sentía más frío de lo normal. Apunté la luz hacia donde había visto a esa persona, pero no había nadie.
Lo único que noté fue una de las puertas metálicas de un tráiler que se movía un poco, como si hubiera una corriente de aire. Pero esa zona estaba cerrada por muros altos. Imposible que entrara viento. De vuelta en la caseta, revisé otra vez las cámaras. No encontré el momento exacto en que la figura había aparecido. Era como si nunca hubiera pasado por ahí. Pensé que tal vez me estaba quedando dormido y lo había imaginado. A las 3:30 salí a hacer otra ronda. Esta vez llevé la radio encendida por si necesitaba pedir apoyo. Pasé junto a la fila de tráileres y de reojo, vi movimiento dentro de uno de ellos. A través de una rendija en la puerta, escuché un golpeteo, como si alguien estuviera rascando el metal desde adentro. Me acerqué y puse la mano sobre la puerta. El golpeteo paró y justo después escuché una respiración pesada, lenta, pegada al otro lado. No supe qué hacer. Retrocedí y miré a mi alrededor. El patio estaba vacío, no había rastro de nadie. Volví rápido a la caseta y traté de distraerme mirando el teléfono, pero a los pocos minutos sonó el timbre de la entrada. Me asomé por la cámara de acceso, y ahí estaba, un hombre de espaldas, quieto, con un overol sucio, y las manos colgando a los lados. No podía verle la cara. Abrí el intercomunicador para preguntarle qué quería, pero no contestó, ni siquiera se movió. Encendí el reflector exterior, y en el instante que la luz lo iluminó, desapareció. No se fue caminando, no se movió hacia los lados, simplemente dejó de estar ahí. Esa noche no pegué un ojo, y lo peor es que al día siguiente, cuando llegué para mi turno, el supervisor me dijo que uno de los tráileres que yo había visto en el patio llevaba años abandonado. Me aseguró que nadie lo tocaba porque su último chofer había muerto ahí dentro, encerrado en circunstancias poco claras. Después de lo que me dijo el supervisor, no pude dejar de pensar en ese tráiler abandonado. Durante toda la tarde estuve buscando cualquier noticia o rumor sobre ese caso, pero no encontré nada concreto, solo comentarios vagos en foros de transportistas, que el chofer se había quedado encerrado por un descuido, que fue un ajuste de cuentas, que escucharon golpes desde adentro días después de que lo dieran por muerto. Esa noche llegué con una sensación rara, como si el patio estuviera esperándome. Intenté concentrarme en la rutina, pero cada vez que pasaba cerca del tráiler viejo, sentía que algo me observaba desde adentro. No podía ver nada, pero esa sensación de presión en el pecho me hacía caminar más rápido. A la 1:30, mientras revisaba las cámaras, lo vi otra vez, la figura del hombre con el overol sucio, pero esta vez estaba más cerca de la caseta, parado justo debajo de una de las lámparas del patio. Lo extraño era que la luz parpadeaba solo sobre él, como si algo la estuviera afectando. Me quedé mirándolo unos segundos, y noté que la cabeza le temblaba, pero no de frío, sino como si estuviera tratando de hablar. Encendí la radio y llamé al otro guardia que estaba en la entrada principal, pero no contestó. Salí con la linterna decidido a enfrentar lo que fuera. Avancé hacia donde lo había visto, y cuando llegué no había nadie. En ese momento, escuché un golpe seco metálico detrás de mí. Me giré, y vi la puerta del tráiler moviéndose, como si alguien la empujara desde adentro. Me acerqué lentamente, el corazón a 1000, pegué la oreja al metal, y escuché un susurro muy bajo que repetía algo incomprensible. Era una voz cansada, con un tono de desesperación que me heló la sangre. Golpeé la puerta y grité que quién estaba ahí. La voz se detuvo, y por un instante el silencio fue absoluto, hasta que un golpe hizo vibrar toda la estructura como si algo enorme hubiera chocado contra la pared interior. Retrocedí, y vi que por la rendija inferior empezó a salir un hilo de vapor blanco, pero no era humo normal. Se movía como si tuviera vida propia, como si buscara dónde agarrarse. Corrí hacia la caseta y llamé por radio al guardia de la entrada. Esta vez contestó con la voz entrecortada, preguntando si yo también estaba viendo a ese tipo parado junto a la reja. Le pedí que lo describiera, y me dijo que llevaba un overol sucio y que no se movía, exactamente igual a lo que yo había visto la noche anterior. Decidimos no abrirle, y esperar hasta el amanecer. Durante las horas siguientes, ese hombre se mantuvo ahí sin moverse, a veces mirando hacia adentro, y otras hacia la carretera. Cuando empezó a salir el sol, desapareció igual que antes, en un parpadeo. Esa fue mi última semana trabajando ahí. No quise volver,
Aunque el supervisor me ofreció más dinero, él me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. A veces, Andrés, los que murieron en la carretera no saben que ya no manejan y vienen a buscar su carga. Continuamos. Me llamo Sergio y trabajé durante 3 años como operador nocturno en una planta procesadora de alimentos a las afueras de la ciudad. Era un trabajo monótono, vigilar que las cintas y las máquinas siguieran funcionando y atender cualquier alarma. El edificio era grande, con pasillos largos, techos altísimos y un olor constante a refrigerante y metal. La mayoría del tiempo estaba solo, aunque en teoría siempre había un supervisor de guardia en una oficina al otro extremo del complejo. Sin embargo, después de medianoche casi nunca lo veía. Decían que se quedaba dormido en su escritorio. Una noche, mientras revisaba los paneles, escuché algo que no encajaba en la rutina. Un golpeteo metálico que parecía venir del área de almacenamiento. Pensé que podía ser alguna bandeja mal colocada o un roedor atrapado, así que tomé la linterna y fui a investigar. El sonido se repetía cada pocos segundos, seco y rítmico, como si alguien golpeara una tubería con una barra. Al llegar al pasillo de congelados, el aire estaba mucho más frío de lo normal. Me acerqué a la puerta y sentí un escalofrío que me erizó los brazos. Pero no era solo por la temperatura. Había algo en ese silencio, una sensación de que no debía entrar. Empujé la puerta y la luz del pasillo iluminó apenas la primera fila de estantes. El golpeteo se detuvo en el acto. Caminé entre las estivas de cajas y cuando llegué al fondo vi algo imposible. Una figura pálida, casi transparente, inclinada sobre una de las máquinas, golpeando con insistencia un panel metálico. Me quedé congelado. La figura levantó la cabeza lentamente, y aunque no tenía rasgos claros, supe que me estaba mirando. Dio un paso hacia mí, y pude ver que vestía un uniforme igual al nuestro, pero muy viejo y desgastado, como si hubiera estado guardado décadas. Retrocedí sin dejar de mirarlo, pero tropecé con una caja y caí. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Sin embargo, el golpeteo había vuelto, solo que ahora sonaba detrás de mí. Giré con la linterna y no vi nada, solo el pasillo vacío. Regresé a la sala de control temblando. Intenté llamar al supervisor, pero no contestó. Esa noche, me quedé allí evitando salir, escuchando de vez en cuando ese sonido metálico en distintos puntos del edificio, como si me estuviera siguiendo. Al día siguiente, pregunté si alguien más lo había oído, y uno de los operadores más viejos me dijo en voz baja que antes de que automatizaran la planta, un trabajador murió atrapado en una de las máquinas de la zona de almacenamiento. Según él, se había quedado a reparar una falla durante un turno nocturno, y nadie notó que el mecanismo se activó. Lo encontraron al amanecer golpeando todavía la estructura, aunque ya no respiraba. No sé si creer en fantasmas, pero desde esa noche empecé a llevar un pequeño radio portátil conmigo. Al menos así no escuchaba ese golpeteo directo en mis oídos. La noche siguiente, me esforcé por convencerme de que lo que había visto fue producto del cansancio. La mente, cuando está sola y aburrida, inventa cosas. Eso me repetía mientras caminaba por los pasillos iluminados con ese tono amarillento de los fluorescentes viejos. Pero el turno se estaba desarrollando con una calma extraña. Ninguna alarma, ningún ruido mecánico fuera de lo normal. Y sin embargo, cada tanto me parecía escuchar un eco leve, un golpe suave que resonaba a lo lejos, lo justo para mantenerme tenso. A eso de las 2 de la mañana, el radio que llevaba en el cinturón empezó a emitir un sonido estático, como si alguien estuviera intentando hablar, pero sin presionar bien el botón. Lo revisé, cambié de frecuencia, y al hacerlo escuché un golpeteo claro. 3 golpes seguidos, pausados, repetidos una y otra vez. Me quedé helado. El sonido no venía de la planta, sino del radio, como si estuviera transmitiendo desde algún punto invisible. Intenté apagarlo, pero el botón no respondió a la primera. Cuando por fin se apagó, el eco del golpeteo resonó. Ahora sí, desde el pasillo de congelados. No quise ir, lo confieso. No era mi trabajo arriesgarme por algo así, pero mientras me alejaba, todas las luces de ese pasillo parpadearon al mismo tiempo, y luego se apagaron por completo.
La oscuridad se extendió como una sombra densa que parecía avanzar hacia mí. Escuché pasos. No eran apresurados, sino firmes, lentos, acercándose. La temperatura bajó de golpe. El aire tenía ese olor metálico y agrio que solo había sentido cerca de la zona donde murió el trabajador. De pronto, una figura emergió de la penumbra, el mismo uniforme gastado, la misma silueta pálida que había visto la noche anterior, pero esta vez estaba más cerca, lo suficiente para distinguir un rostro difuso, como si estuviera cubierto por una neblina. Me habló, o eso creí. No movía la boca, pero dentro de mi cabeza escuché una voz grave y arrastrada que decía: «No pares». La máquina. Un frío insoportable me recorrió el cuerpo. El golpeteo empezó de nuevo, pero ahora era ensordecedor, retumbando por todas las paredes. Corrí sin mirar atrás, directo hasta la puerta principal. El guardia de seguridad me vio salir pálido y sudando, pero no dijo nada. Quizá ya estaba acostumbrado. Cuando amaneció y regresé para dejar el informe, me enteré de algo que me dejó sin palabras. Justo a la hora en la que vi esa figura, una de las máquinas en el área de congelado se había activado sola sin que nadie la encendiera. No causó daños, pero las cámaras de seguridad mostraron que el botón de arranque se presionó como si una mano invisible lo hubiera hecho. No renuncié de inmediato, pero pedí el cambio de turno. Preferí las mañanas llenas de ruido y actividad antes que esas horas muertas, donde cualquier sombra podía volverse real. Hoy, cada vez que escucho un golpe seco contra metal, aunque sea en la calle, siento un nudo en el estómago. No sé si el espíritu de ese trabajador sigue ahí tratando de advertir algo, o si simplemente quedó atrapado en un ciclo interminable de su última noche. Lo único que tengo claro es que en ciertos lugares, el silencio no significa que esté solo. Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Juan, y les voy a contar mi relato más paranormal que me ha ocurrido. Siempre pensé que trabajar de vigilante en un supermercado no tendría nada de raro, solo estar atento a que nadie se robara algo, revisar las cámaras, dar vueltas por los pasillos y matar el tiempo hasta que amaneciera. Pero esa rutina cambió una noche que todavía no me atrevo a contar mucho, porque cada vez que la recuerdo, siento que fue demasiado real como para inventarla, y demasiado extraña como para explicarla. Trabajo en un supermercado mediano, no es de cadena internacional, pero sí bastante grande, con estacionamiento subterráneo y 2 plantas de ventas. Mi turno es el nocturno. Entro a las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana. A esas horas el lugar se siente muerto, solo se escuchan los refrigeradores, el aire acondicionado y a veces algún golpecito por las cañerías. Estoy acostumbrado a la soledad, pero esa noche noté algo que rompió con todo lo normal. Me encontraba en la caseta de seguridad, frente a las pantallas que muestran las cámaras. Como siempre las tenía en mosaico, más de 20 ángulos distintos, pasillos, entradas, bodegas, estacionamiento. Normalmente el movimiento que aparece es de ratas, algún insecto que pasa frente a un sensor, o en el mejor de los casos, un borracho que intenta entrar a escondidas. Pero a las 2 de la mañana, en una de las cámaras del segundo piso, vi algo que no tenía sentido, un pasillo que no reconocía. Lo miré bien, pensando que quizá era un ángulo raro o un reflejo. El pasillo estaba perfectamente iluminado, con anaqueles a ambos lados, llenos de productos que no alcanzaba a distinguir. No era borroso ni distorsionado, era tan claro como cualquiera de las demás cámaras. Lo más raro es que al fondo había alguien parado, inmóvil, mirando directamente hacia la cámara. Me quité los lentes y los limpié porque pensé que estaba viendo mal. Volví a mirar la pantalla, y ahí seguía el pasillo que jamás había visto con esa persona quieta. Sentí un escalofrío porque conozco cada rincón del supermercado. No hay forma de que exista un pasillo ahí, simplemente no coincide con el diseño del edificio. Decidí retroceder la grabación unos minutos para asegurarme. La cámara mostraba el pasillo vacío, y de pronto, como si alguien hubiera encendido un interruptor, la figura apareció de golpe, ya plantada frente al lente, sin caminar, sin entrar por los costados, solo apareció. Me quedé un rato mirándolo, esperando a que hiciera algún movimiento. Nada. No se agachaba, no parpadeaba, no cambiaba de postura.
Parecía una foto fija. Lo peor es que cuando me acerqué a la pantalla, tuve la sensación de que esa cosa, fuera lo que fuera, sabía que yo lo estaba observando. Tomé mi radio para avisar a otro compañero, pero esa noche estaba solo. No había relevo. Dudé en salir a revisar el segundo piso por mi cuenta. Parte de mí quería comprobar que todo era un error de señal, que no había ningún pasillo nuevo ni persona parada, pero otra parte me decía que no debía moverme de ahí. Al final, la curiosidad pudo más. Tomé la linterna y salí de la caseta. Subí las escaleras y recorrí los pasillos uno a uno. Todo estaba en orden. Los de lácteos, limpieza, abarrotes, ningún rastro del pasillo que había visto. Cuando llegué al punto que en teoría correspondía con la cámara, lo único que había era una pared lisa, sin puertas ni nada. Me quedé unos minutos parado comparando en mi mente lo que había visto en la pantalla y lo que tenía frente a mí. No cuadraba por ningún lado. Regresé a la caseta con el corazón acelerado. Volví a mirar la pantalla y, para mi sorpresa, el pasillo seguía ahí y la figura también, inmóvil, como si me hubiera estado esperando a que volviera. Esta vez noté algo más. Parecía estar un poco más cerca de la cámara que antes, como si hubiera avanzado un par de pasos mientras yo estuve fuera. Tragué saliva y bajé el volumen de la radio, aunque no estuviera sonando. No sé por qué lo hice. Quizá porque tenía la sensación de que cualquier ruido podría llamar su atención. Seguí mirando la pantalla hipnotizado, hasta que escuché un sonido que me heló la sangre, un golpe metálico proveniente del segundo piso. Me levanté de golpe, dudando si subir otra vez o quedarme en la caseta, y en ese momento, la figura en la pantalla levantó la cabeza muy despacio, como si también hubiera escuchado el mismo golpe. La vi levantar la cabeza en la pantalla despacio, como si hubiera escuchado el mismo golpe que yo, y juro que sentí que me faltaba el aire. No podía ser coincidencia. Era como si esa cosa dentro del pasillo reaccionara al mismo tiempo que yo lo hacía. Me quedé paralizado frente a los monitores con la linterna en la mano, temblándome. El golpe metálico volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si hubieran tirado una lata o golpeado un estante. Lo escuché allá arriba en el segundo piso, justo donde se supone que no había nada. El instinto me decía que no debía subir otra vez, pero si algo pasaba y al día siguiente quedaba evidencia en las cámaras, yo sería el responsable de no revisar. Respiré hondo y me obligué a salir de la caseta. Las escaleras crujían bajo mis botas, aunque nunca antes lo habían hecho. Cada paso se me hizo eterno. Llegué al pasillo de abarrotes y apagué la linterna por un momento. No había nada raro, solo la típica hilera de productos acomodados. Seguí avanzando despacio hasta llegar al muro que supuestamente correspondía al pasillo de la cámara. Me quedé frente a esa pared blanca, sintiendo el silencio denso cuando de repente escuché algo detrás de mí, un arrastre, como si alguien pasara la mano por las latas alineadas en el estante. Giré la linterna de golpe, y el rayo iluminó las latas perfectamente ordenadas. Ni una fuera de lugar, pero el sonido había sido claro, demasiado real para que fuera imaginación. Me acerqué. Pasé la mano yo mismo sobre los productos, tratando de convencerme de que quizá era el aire acondicionado. Nada. Di un paso atrás, y en ese instante, el foco del techo parpadeó. Solo un parpadeo, pero suficiente para que el estómago se me revolviera. Porque en ese microsegundo de oscuridad, me pareció ver reflejado en el pasillo una sombra larga que no coincidía con la mía. Corrí de regreso a la caseta, cerré la puerta con seguro y volví a mirar las pantallas. Lo que vi me dejó helado. El pasillo inexistente seguía en la misma cámara, pero ahora la figura estaba a la mitad, más cerca aún de la cámara. No se movía de manera normal. Parecía que cada vez que dejaba de mirar la pantalla, avanzaba un poco más. Me acerqué tanto al monitor que podía distinguir más detalles. No era un cliente ni alguien del personal. Era algo extraño. Tenía la forma de una persona, sí, pero la cara era imposible de describir. No estaba pixelada. No era un error de la cámara. Era como si el rostro estuviera en blanco, sin facciones, como un borrón. De repente, todas las demás cámaras parpadearon. Una tras otra se fueron a negro por un segundo, y luego volvieron, excepto la del estacionamiento subterráneo. Esa quedó encendida,
y mostraba algo que me paralizó. La misma figura, de pie junto a los carros, inmóvil, mirando hacia arriba. Eso no tenía sentido. ¿Cómo podía estar en el pasillo y al mismo tiempo en el estacionamiento? Cambié de vista a la cámara del pasillo inexistente, y todavía estaba ahí. 2 lugares a la vez. El golpe metálico resonó de nuevo, esta vez justo afuera de la caseta. Pegué la espalda a la pared, apretando la linterna como si eso pudiera protegerme. Miré hacia la puerta, y vi que la manija se movía lentamente, como si alguien intentara entrar. ¿Quién anda ahí?, alcancé a gritar con una voz que no parecía mía. No hubo respuesta, solo el rechinido suave del metal al girar. Me quedé quieto, sin atreverme a abrir. Después de unos segundos, la manija dejó de moverse. El silencio volvió, pero no era alivio lo que sentía, sino la certeza de que aquello no había terminado. Volví a los monitores, y lo último que recuerdo antes de perder la calma fue ver que en la cámara de la caseta, la que apunta directo a donde yo estaba, aparecía el mismo pasillo imposible con la figura al fondo. Y lo peor, estaba más cerca que nunca, como si estuviera cruzando de la pantalla al cuarto. Apagué todo y salí corriendo. Dejé la linterna, dejé el radio, dejé todo. Solo quería llegar a la calle, respirar aire real. No sé cómo llegué hasta afuera, pero cuando lo logré, el supermercado estaba en completo silencio, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente intenté revisar las grabaciones, pero la cinta de esa noche estaba en blanco, como si nunca hubiera existido. Nadie me creyó cuando lo conté, y hasta ahora sigo trabajando ahí, solo que cada madrugada a las 2 en punto me descubro mirando de reojo las pantallas, esperando que vuelva a aparecer ese pasillo imposible y esa figura inmóvil que nunca se va de mi cabeza. Continuamos. Hola, me llamo Luis, y les contaré una experiencia aterradora que me pasó hace unos meses. Estaba en un mal momento económico, y por necesidad terminé aceptando un trabajo que casi nadie quería. Un amigo me recomendó con una empresa de seguridad que andaba buscando gente para cubrir turnos nocturnos. No sonaba tan mal. Sueldo decente, pocas horas de trabajo, y según el supervisor, lo único es que vas a estar en un área vieja de un hospital, pero ya está cerrado. Así que prácticamente solo vas a cuidar que nadie entre a robar fierro viejo. Acepté sin pensarlo mucho, pero cuando me dieron la dirección entendí por qué nadie duraba ahí. Era un hospital enorme con varias torres todavía en uso. Pero a mí me tocaba una parte clausurada desde hacía más de 10 años. Entré con mi uniforme, linterna y radio, y el guardia del turno de la tarde me entregó el lugar rápido, como si quisiera largarse de inmediato. Apenas me saludó y lo único que me dijo fue: «No te metas a la zona de pediatría ni de broma». No quise preguntar. Supuse que era por el mal estado del edificio, o porque guardaban algo ahí. Las primeras horas pasaron tranquilas. Caminaba por los pasillos oscuros, revisando que las cadenas en las puertas siguieran puestas. Todo olía a polvo, humedad y desinfectante viejo. Las paredes tenían manchas amarillentas, y en algunos pasillos, los tubos del techo goteaban agua helada. Me instalé en un pequeño cuarto de vigilancia, improvisado con una silla y una mesa. Había un par de monitores conectados a cámaras viejas que apenas servían, pero lo suficiente para ver que nadie entrara. Saqué mi termo de café y me resigné a pasar la noche. Cerca de la medianoche fue cuando escuché el primer ruido raro. Era como si movieran algo pesado, un chirrido metálico que resonó en todo el pasillo. Me puse de pie pensando que alguien había entrado, pero al salir con mi linterna me di cuenta de que provenía de un pasillo bloqueado por cintas amarillas. La cinta estaba intacta, pero el ruido se repitió. Era claramente el rechinido de ruedas. Avancé unos pasos y lo reconocí. Era el sonido de una camilla. Es imposible no saberlo. Si alguna vez has estado en un hospital, me quedé quieto, tratando de escuchar, y el chirrido se alejó poco a poco, como si empujaran la camilla hasta el fondo. El corazón me golpeaba fuerte, pero traté de tranquilizarme pensando que tal vez era eco de algún piso todavía en uso. Me regresé al cuarto de vigilancia, aunque ya no pude sentarme tranquilo. Pasó media hora, y esta vez no fue un chirrido, sino el sonido de pasos.
Pasos firmes de alguien con zapatos caminando por el pasillo clausurado. Prendí la linterna otra vez y me asomé, pero solo vi polvo flotando en el aire y paredes descascaradas. Decidí hacer una ronda más amplia. Convencido de que tenía que encontrar la explicación, caminé hasta el área de quirófanos viejos, donde los vidrios estaban rotos y las puertas tenían manchas oscuras que no quise mirar demasiado de cerca. En uno de esos pasillos vi algo que me heló la sangre. Una sombra cruzó de una pared a otra. Rápido, como si alguien hubiera corrido, le apunté con la linterna, pero no había nadie. Me quedé paralizado varios segundos hasta que el radio en mi cinturón crujió con estática. No era normal porque nadie más estaba en ese sector, pero escuché claramente una voz débil, casi un susurro. Sala de pediatría. Solté el radio de golpe. Recordé lo que me había dicho el guardia del turno anterior, y juré que no iba a acercarme ahí. Regresé lo más rápido que pude al cuarto de vigilancia, pero la incomodidad ya era insoportable. Los ruidos no paraban. Camillas que se movían solas, golpes secos en las paredes, murmullos lejanos. En una de las cámaras que apenas mostraba imágenes borrosas en blanco y negro, alcancé a ver una silueta de pie en medio del pasillo principal. Estaba inmóvil, como si me estuviera esperando. Apagué los monitores y cerré los ojos, intentando convencerme de que todo era producto del sueño y el cansancio. Pero entonces, afuera de la puerta del cuarto, escuché el rechinido de la camilla deteniéndose justo frente a mí. Me quedé inmóvil con la linterna en la mano, apuntando directo a la puerta. El chirrido metálico cesó, pero en ese silencio absoluto escuché claramente el golpeteo suave, como si alguien hubiera dejado caer algo de metal al piso. Tragué saliva y abrí la puerta de golpe, esperando encontrarme con un intruso. El pasillo estaba vacío, solo el aire húmedo y el polvo suspendido. Avancé unos pasos con el corazón latiéndome en los oídos, y fue entonces cuando la luz de mi linterna iluminó unas marcas en el suelo. Eran huellas de ruedas, líneas dobles que se perdían hacia el fondo del pasillo clausurado. Lo extraño era que las marcas estaban frescas. Sobre el polvo acumulado seguí las huellas, aunque cada paso me decía que era mala idea. El pasillo se volvía más angosto y las paredes estaban llenas de grafitis viejos, algunos con frases que parecían escritas por pacientes. No me dejen aquí. Escucho los gritos. Me duele. Al final del pasillo, justo donde empezaba el área de pediatría, vi la camilla oxidada con el colchón roto y correas colgando. La linterna temblaba en mi mano mientras me acercaba, y fue entonces que noté que sobre el colchón había una sábana blanca. Estaba arrugada, como si alguien hubiera estado acostado ahí hasta hace poco. De pronto, la radio volvió a sonar, pero esta vez, la voz era más clara. No los despiertes. El eco de esas palabras me heló la espalda. Giré instintivamente hacia la puerta de pediatría, y me di cuenta de que estaba entreabierta. Yo juraría que horas antes había visto cadenas asegurándola. Me acerqué despacio, empujé la puerta con un dedo, y al instante me golpeó un olor insoportable, una mezcla de humedad, medicamento viejo, y algo más como carne podrida. El haz de la linterna recorrió el interior, y casi la solté del susto. En medio de la sala, había varias camillas perfectamente alineadas, y sobre cada una figuras pequeñas tapadas con sábanas. El aire estaba tan pesado que me costaba respirar. No quise acercarme, pero algo me obligaba a hacerlo. Caminé despacio hasta la primera camilla, y con la mano temblando levanté un poco la sábana. No había nada. Solo colchón roto y manchas oscuras. Suspiré aliviado, pero cuando retrocedí, escuché un murmullo suave, como voces de niños hablando todos al mismo tiempo. La linterna empezó a parpadear. El murmullo se convirtió en risas, primero lejanas y después muy cerca alrededor de mí. Sentí un tirón en la pierna, como si una mano pequeña me hubiera sujetado el pantalón. Grité y salí corriendo del lugar, dejando que la linterna golpeara contra las paredes. Al llegar al pasillo principal, las huellas de ruedas habían desaparecido. Corrí hasta el cuarto de vigilancia, recogí mis cosas y llamé al supervisor por el radio, inventando que había escuchado intrusos y que no me sentía bien. Solo me contestó: si llegaste a pediatría, mejor pide tu baja. Al día siguiente renuncié. No quise volver ni por el último pago.
Nunca dije lo que vi, solo conté que no soportaba el olor y los ruidos. Pero desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, escucho las ruedas de una camilla acercándose. Y lo peor es que algunas madrugadas, cuando todo está en silencio en mi casa, creo escuchar esas mismas risas debajo de mi cama. Continuamos. Yo sé que muchos creen que trabajar de madrugada es tranquilo, que la ciudad duerme y no pasa nada, pero no es así. Yo llevo años levantándome a las 3 de la mañana para abrir la panadería de mi familia, y te aseguro que en esas horas uno ve cosas que no debería. Al principio lo mío era rutina: llegar medio dormido, prender las luces, encender los hornos y ponerme con la masa, afuera todo en silencio. Apenas pasaban un par de taxis o algún camión y me gustaba esa calma. Era como sentir que el mundo era solo mío mientras amasaba el pan. Pero hubo un detalle que me empezó a incomodar. Una madrugada, cuando salí a sacar las primeras charolas de pan al mostrador, vi a una persona parada afuera, justo en la acera de enfrente. Era un hombre vestido normal, nada raro. Lo que me llamó la atención fue que estaba quieto, mirándome directamente a través del vidrio. No dijo nada, no se acercó, solo se quedó ahí inmóvil. Pensé que era algún cliente madrugador, pero nunca entró. Pasaron 15, 20 minutos, y seguía ahí como si esperara algo. Yo seguí trabajando. Traté de ignorarlo hasta que en un descuido me olvidé de él. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. Al otro día lo mismo, 3 de la mañana, yo en la panadería, y ahí estaba otra vez, parado en el mismo sitio, mirándome fijo. No hablaba, no se movía, ni siquiera parecía parpadear. Esa vez me dio un poco de escalofrío, porque ya no podía decir que era coincidencia. Esto se repitió 1, 2, 3 noches seguidas, siempre a la misma hora, en el mismo lugar, y con esa misma mirada, que me atravesaba el vidrio. Nunca se acercó a comprar, nunca saludó, solo se quedaba ahí. Yo ya no sabía si estaba loco, o si de verdad había alguien vigilándome. Le conté a mi hermano que a veces me ayudaba en la panadería, pero él se rió y dijo que seguro era un borracho de la zona. La diferencia es que yo lo veía todos los días con ropa limpia, como si hubiera salido recién de su casa. Eso no parecía un vagabundo. Una madrugada me armé de valor y salí con una charola de pan caliente. Pensé, si está ahí es porque tiene hambre. Voy a ofrecerle algo. Crucé la calle y me acerqué, pero justo cuando iba a hablarle, el tipo dio media vuelta y caminó despacio hacia la esquina. Lo seguí con la mirada, y en cuanto dobló, desapareció. Literal, no había calle lateral, ni puertas abiertas, nada. Cuando llegué a la esquina, no había rastro de él. Te juro que esa noche me costó seguir trabajando. Cada ruido del horno me hacía brincar, cada sombra en el vidrio me ponía nervioso, y lo peor fue que al día siguiente volvió a aparecer parado en el mismo lugar como si nada hubiera pasado. Yo ya no sabía qué hacer. No quería dejar de trabajar porque la panadería era lo que me daba de comer, pero tampoco podía soportar esa sensación de tener siempre a alguien observándome. Me empecé a obsesionar con la idea de que no era una persona cualquiera, de que había algo raro en él, algo que no podía explicar. Y así pasaron las semanas cada vez más pesado, hasta que llegó una madrugada en la que todo se salió de control. Esa madrugada empezó normal, pero yo ya estaba nervioso desde antes de abrir. Me repetía a mí mismo que seguro el hombre volvería a estar ahí. Y no me equivoqué. Apenas encendí las luces de la panadería, volteé hacia la calle, y ahí estaba, en el mismo sitio, quieto, como si nunca se hubiera ido. Ese día me cansé. Me dije que no podía seguir así, que no era normal. Agarré mi celular y lo grabé a través del vidrio, pero en la pantalla no se veía nada. Solo aparecía la acera vacía. Me sudaron las manos cuando lo confirmé. Yo lo estaba viendo con mis ojos, pero el teléfono no lo captaba. Me temblaron las piernas, pero decidí salir de nuevo. Crucé la puerta con el celular en la mano, apuntando directo hacia él. Y otra vez, como si me sintiera, el tipo dio la vuelta y caminó hacia la esquina. Corrí detrás de él. Esta vez no me iba a escapar. Cuando dobló la esquina, lo seguí sin pensarlo, pero lo que vi me heló la sangre. No había nadie, pero en el piso quedaban huellas marcadas,
como si alguien descalzo hubiera caminado en la tierra húmeda, y las huellas no seguían un camino recto. Giraban, se cruzaban, y terminaban de nuevo frente a la panadería. En el mismo punto donde siempre lo veía parado, me paralicé, sentí que todo el aire se me fue del pecho. Cuando regresé a la puerta, las huellas ya no estaban. Esa noche no pude seguir trabajando. Cerré todo, apagué los hornos, y me quedé sentado hasta que amaneció con la sensación de que alguien me observaba desde la acera. Después de eso, el hombre seguía apareciendo, ya no todas las noches, pero sí varias veces a la semana. Nunca me habló, nunca se movió. Solo miraba fijo hacia el interior, como si esperara que yo hiciera algo. Con el tiempo empecé a notar otra cosa más inquietante. Cuando no lo veía afuera, lo sentía adentro, en los reflejos del vidrio detrás de mí, en el silencio de la panadería, en las madrugadas en que amasaba, y sentía claramente que alguien respiraba cerca. No sabes lo que es estar solo a las 4 de la mañana con el sonido del horno y el olor del pan recién hecho. De pronto tener la certeza de que alguien está parado detrás de ti, aunque no lo veas. Yo ya no volteaba, porque sabía lo que iba a encontrar. Me aguanté varios meses hasta que una madrugada, después de verlo parado más cerca de lo normal, ya no en la acera, sino justo frente al vidrio, a pocos centímetros del cristal, decidí que era suficiente. Dejé la charola a medio hacer, apagué todo, y me fui corriendo a mi casa. Al día siguiente, le dije a mi familia que no podía más. Desde entonces no volví a abrir la panadería de madrugada. Ahora trabajamos en horario normal con la puerta abierta al público desde las 8 de la mañana. Nadie entendió bien por qué lo hice, y yo no pienso explicarlo. Lo único que sé es que a veces cuando paso por la panadería de noche y miro de reojo el reflejo en los vidrios, me parece ver una silueta parada en el mismo lugar de siempre, quieta, observando como si siguiera esperando a que vuelva a abrirle la puerta. Y aunque muchos me dicen que fue mi imaginación, yo prefiero no discutir, porque esa mirada, esa sensación de estar siendo observado cada madrugada, no se inventa tan fácil. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, dale like, y dime si te gustó la recopilación de historias. Nos vemos pronto.